noches a todos los amigos, a todos los seguidores de las redes sociales, a todas las personas que nos acompañan a partir de este momento. Estamos con nuestro programa habitual Sin Libreto. Recuerde que esto es una gran alianza de medios de comunicación. Está don Obed Moreno, comunicador social y periodista, director de www.areapolitica.com. De igual manera está nuestro compañero y amigo del norte del Valle, Rubén Darío Cardona, quien esperamos muy pronto esté recuperado de su estado de salud y que lo necesitamos pues muy pronto aquí para que nos cuente qué es lo que sucede, qué ha sucedido en materia del norte del Valle, cómo avanzan todas las noticias de esta región. Y soy su periodista amigo Andrés Henao. Estamos en www.noticiastcm.com.co, una nueva forma de informar, y en el canal local de preferencia de todos los peregrinos, canal CNC, después del noticiero a las 8 de la noche, 8:45, y ven nuestra reemisión de nuestro programa Sin Libretos. Bueno, y muchos temas en el día de hoy. El gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas presidió en la sala de juntas en el día de hoy una reunión con todas las autoridades médicas, con el secretario de salud del departamento de Risaralda, con las personas encargadas de la salud de los risaraldenses, los que velan por la salud, con epidemiólogos, con médicos especialistas, y veíamos cómo en el comunicado que salía desde la gobernación de Risaralda hablaba de el asombro que tiene, la preocupación que manifiesta el gobernante de los risaraldenses debido al tema del COVID-19, cómo han aumentado los casos de la pandemia en esta región del país, y el llamado que le hace a los alcaldes de los 14 municipios del departamento de Risaralda para que aumenten ese número de medidas y para que el compromiso de la comunidad en esta pandemia sea mucho mayor. Veíamos en la locución que hace pocos minutos terminó el presidente de la República, Iván Duque, donde hablaba, donde expresaba no solo la preocupación, sino de la reapertura que se va a hacer paulatina, de cómo se va a lograr que con la conciencia ya pasamos de ese aislamiento preventivo obligatorio a simplemente el aislamiento, y cómo mirar esa forma de sectorizar los aislamientos, pero con el fin de que ya sea una responsabilidad más grande de la comunidad, que sea una responsabilidad directa de los colombianos, de los ciudadanos, de nosotros, en el compromiso para poder que esos picos no se vuelvan a dar. Y en especial hablaba, hay algo muy importante el presidente cuando hablaba de los rebrotes. En la mayoría de países, según lo que decía el mandatario de los colombianos, el rebrote se ha dado en muchas de las zonas por el descuido de la misma ciudadanía. Era el compromiso al que invitaba, lo que incita el señor presidente de la República, es a que tengamos ese autocuidado, ese autocontrol de quedarnos en casa, de preservar nuestras vidas, de proteger los nuestros. Hemos visto, lamentablemente, durante el fin de semana en la ciudad de Pereira murió un prestigioso anestesiólogo, un hombre que ha estado y estuvo muchos años a disposición de la comunidad risaraldense con su conocimiento, con su especialización, y vemos cómo murió causas del COVID-19. Preocupante que estos temas, que profesionales de la salud, que médicos, que especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, pues mueran cuando están prestando el servicio para que la comunidad esté bien, velando siempre y colocando todo su conocimiento en pro del bienestar de los risaraldenses y de los colombianos. Pero también ve uno y dialoga. En el día de hoy hablaba en horas de la tarde con un médico y veía con tristeza, me decía que, y me expresaba con gran dolor, que el esfuerzo que ellos hacen desde una sala de urgencias, que el esfuerzo que ellos hacen desde una clínica, que el esfuerzo que se hace en la actualidad por todo el personal médico para no ser contagiado y prestarle el servicio a los demás, pero ver cómo se llevan a cabo fiestas clandestinas en municipios de Pereira, en municipios de La Virginia, municipio de Dos Quebradas, cómo las personas no están teniendo este autocuidado y no están teniendo esa responsabilidad. Entonces, que eso desconcertaba mucho a la parte médica. También escuchaba una locución de la alcaldesa de los bogotanos, Claudia López, a donde hablaba de que se iban a empezar a aperturar otras zonas de la economía, pero apretando en el buen sentido de la palabra, porque la ocupación de las camas es un tema muy delicado y muy preocupante. Lo decía el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, estamos en el 71% del 100% de camas disponibles. Lo que quiere decir es que tenemos un margen de error
muy corto, y ahí es donde juega tanto el buen papel que podamos desempeñar. Yo creo que, en conclusión, el tema del COVID-19 en el territorio nacional ya se vuelve, y como debe haber sido desde el principio, un compromiso de todos los colombianos, un compromiso de toda la comunidad, un compromiso de toda la sociedad. Entonces es esa invitación finalmente, creo yo. Estamos viendo en estos momentos transmisiones de noticieros nacionales donde hablan los directores de los canales y hablan acerca de esa responsabilidad, de ese compromiso que deben de tener los ciudadanos, de cómo paulatinamente se va dando ese levantamiento de las medidas, cómo paulatinamente se va volviendo a una nueva normalidad, porque lo dicen los especialistas, no volveremos a la realidad en la que vivimos, volveremos a una nueva normalidad, volveremos a un nuevo estilo de saber vivir con una pandemia que está, lo decía el presidente de la República, que los rebrotes se pueden dar a medida de que no seamos responsables, a medida de que si no tenemos que salir y no es necesario, pues evitemos ir o hacer las diligencias de manera gradual, una persona por hogar, todas esas medidas que se han colocado que nos sirvan de enseñanza o nos dejen algo claro para lo que viene en esta nueva fase de la pandemia. Entonces este programa del día de hoy sin libreto lo queríamos dedicar a puntualizar y hacer ese llamado desde nuestros medios de comunicación, desde esta gran alianza área política, el Norte Hoy y Noticias TCM, para poder consolidar y ahondar en esfuerzos que no son en vano los esfuerzos, porque tristemente y lamentablemente hemos visto en las redes sociales cómo circulan memes donde le preguntan a las personas que si tienen un familiar que ha fallecido o un familiar contagiado por el COVID. Entonces, que no es una realidad, es una realidad. Conozco casos de personas, compartí el fin de semana, ya estuve dialogando con personas que ya salieron del proceso. Nada más tenemos un caso aquí en el departamento de Risaralda del diputado Daniel Silva, un hombre que se cuidó, un hombre que estaba teniendo aparentemente esas medidas. Lo veíamos con su tapabocas muy responsablemente en la asamblea, con su alcohol, pero miremos cómo tuvo que hacerse particularmente una prueba, porque no fue por su dignidad de diputado que le hicieron la prueba, no fue por dignidad de político de Risaralda que le realizaron la prueba en manera rápida. Él mismo nos contó que fue a través de una empresa privada como IDIME, pagó los costos, le tocó esperar 3 horas para que entregaran el resultado y hoy está en cuarentena. Y ya están empezando a revisar ese cerco epidemiológico que es el más cercano, el primer anillo. Pero reiterando y volviendo a lo que queremos ser incisivos hoy en nuestro programa habitual sin libretos, que va a las 5 de la tarde, sino que tuve un percance hoy de transporte para Los Quebradas, que debido a la congestión, debido al tema vehicular, a uno poder, las escasas vías por lo que tenemos en la Romelia del Pollo, por lo que está pasando los arreglos a la altura de Postobón con el nuevo puente, pues se le dificulta uno más y no estamos midiendo bien el tiempo para los desplazamientos, y por eso no estamos con nuestro compañero y amigo Ben Moreno, porque el horario que teníamos habitual de las 5 de la tarde, pues no lo pude cumplir. Le reitero a todos ustedes y a mis compañeros mil disculpas. Pero retomando el tema del COVID-19, es finalmente la invitación a todos a que hagamos conciencia, a que si no tenemos que salir o no debemos de salir 3 o 4 del mismo hogar, por favor, quedémonos en casa. Ya el Estado, bueno o malo, lo que esté sucediendo alrededor de temas políticos, dejémoslo ahí, pero miremos el tema de la atención a la pandemia, de los esfuerzos que se van a hacer. Queda 2 meses más, como lo dijo el presidente, el estado de emergencia que se decretó de la urgencia manifiesta para poder atender lo que tiene que ver con relación al COVID y poder llegar a todos los departamentos, los 32 departamentos y más de 1.150 municipios con las ayudas. Pero la responsabilidad de esta pandemia, la responsabilidad de que si somos infectados, de que si portamos el virus, de que si nos podemos recuperar con satisfacción, ya está en manos de todos nosotros. Es finalmente esa invitación que le queremos hacer en nombre del canal CNC, en nombre de Área Política, don Obed Moreno, en nombre del Norte Hoy, Rubén Darío Cardona, que les habla su profesor amigo Andrés Senado de Noticias TCM, es a que esta responsabilidad y esta realidad de una pandemia mundial está ya en manos de nosotros el cuidado. Es esa invitación que les hacemos a todos ustedes para que nos acompañen, para que ustedes responsablemente se cuiden y se queden en casa. Temas importantes de ciudad y de región que vienen aconteciendo en los últimos días,
es esa apertura paulatina, porque vemos con preocupación cómo sobre la carrera sexta ya hay un sinnúmero de locales en la ciudad de Pereira que dice se renta, se vende. Vemos que viene una fase de pospandemia que no va a ser fácil en materia económica, la recuperación, no solo el afán que tiene el gobierno nacional, departamental y municipal de la reapertura económica para poder empezar a dinamizar. Recordemos que los municipios del departamento de Risaralda tienen muy pocas fuentes de empleo directas como para poder sostener el número de población. Tenemos que ver las personas que se han visto afectadas, han tenido que cerrar sus microempresas, su familia-empresa, que han tenido que cerrar sus locales o negocios pequeños. Entonces es ese llamado, porque es el momento de apoyarnos unos a otros. Es el momento, y he visto cómo personas que tienen una capacidad adquisitiva, pues le están ayudando, comprando, el que hace el postre, el compañero de trabajo que está pasando por una situación difícil porque viene un reacomodo en la economía. Ese reacomodo en la economía, qué bueno en los próximos días tener expertos, porque no solo la pandemia fue el COVID-19, recuperar la salud mental que está tan afectada en el territorio nacional, personas que están sufriendo de trastornos, de bipolaridades, que están sufriendo de ansiedades, que están sufriendo de insomnio debido a la problemática por la cual estamos atravesando y los días difíciles en materia económica que van a venir. Hemos visto en la ciudad de Pereira, en las principales vías, cómo ha aumentado el número de vendedores ambulantes, personas buscando su sustento, el diario vivir, personas adultos mayores en las calles pidiendo para poder llevar, como dicen ellos, una panela a su casa, una panela o un bocado de comida, como se dice popularmente, a cada uno de los hogares. Entonces, es esa invitación para que miremos y como ese pueblo que hemos sido de gestas, ese pueblo solidario. Recordemos que todo se ha construido aquí a través de gestas, el Aeropuerto Internacional Matecaña, con esas marchas cívicas, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, con el Padre Valencia, cuando las personas aportaban un ladrillo. Es esa invitación a las personas que hemos sido de buen corazón en el sentido de ese civismo, de ese acompañamiento, de esa amistad, para poder que rodeemos el hermano, el vecino que en estos momentos están necesitando de nuestro apoyo y de nuestra atención. Qué bueno la reapertura de los templos religiosos, que también muchos de ellos no han podido abrir por el tema de la bioseguridad, entonces tener que comprar los elementos sale costoso. Los templos que viven como se dice, de la caridad, de la ayuda, del aporte de las personas que allí asisten y al verse pues afectados en su economía, primero lo de la casa y entonces se afectan los aportes que entran a las iglesias, pero es importante ese soporte económico, ese soporte financiero que necesitan todos los templos sin discriminar culto, sin discriminar religión, sin entrar a hablar aquí de temas teológicos o doctrinales. Pues el pueblo colombiano ha sido un pueblo creyente, independiente de la religión, en Cristo Jesús, y es importante volver a tener esa conexión, a reactivar esa conexión con la reapertura de templos. Creo pues que está ya en manos de nosotros la obligación de poder aportarle a la sociedad, poderle devolver un poquito a este planeta que todo nos lo ha dado, con responsabilidad, con cuidado, con los distanciamientos. El hecho que se acabe una cuarentena obligatoria no nos exime de la responsabilidad como ciudadanos de tener un distanciamiento entre personas, el mínimo de 2 metros. Recordar que el gobierno nacional deja muy claro que lo que son conciertos, eventos masivos, estadios, no se van a abrir en su totalidad, no van a estar abiertos al público hasta aproximadamente 2 meses que ellos vuelvan a evaluar y miren cómo va evolucionando el comportamiento de los colombianos. Veo que se están teniendo unas directrices muy del gobierno nacional enfocados en las experiencias de otros países y valga la pena pues que no cometamos errores. Miremos los rebrotes que se presentaron en España, lo que vivió Estados Unidos por no manejar una cuarentena estricta o obligatoria, y la idea es que paulatinamente podamos volver a esa nueva realidad. Entonces es la invitación, la noticia nacional hoy está centrada principalmente en lo que tiene que ver esa reapertura a partir del 1 de septiembre, día donde se acabaría la cuarentena inteligente obligatoria, y ya vamos a pasar a esa
a jugar con esa inteligencia individual y con el colectivo, de que sepamos disfrutar espacios sociales sin superar el número de personas, actividades en casa con toda la bioseguridad. Cuidemos al abuelito, podemos estar, hoy muchos jóvenes que creen que no les va a dar el COVID, se reúnen con otros jóvenes, pero finalmente llegan a la casa donde tienen al abuelo, la abuela, papá o mamá, y los pueden terminar infectando y perdiendo un ser querido.